lo que vamos a hacer a continuación es simple y llanamente conseguir a partir de estas ecuaciones escalares el vector campo eléctrico. Noten lo que hemos hecho entonces. Nosotros estamos haciendo simple y llanamente esto. Conseguimos el diferencial de campo que produce un diferencial de carga muy pequeñito que está aquí. En este extremo está un diferencial de carga. Ese diferencial de carga va a producir un campo en el punto de observación que puede estar en cualquier lugar sobre el eje Z. No importa el valor de Z. Eso es lo que encontramos. Pero la pregunta del problema es determinar cuál es el campo eléctrico. Y es importante, el campo eléctrico es un vector. La componente en el eje X es 0 y la del eje Y también, pero la del eje Z no. Por lo tanto, nuestro vector campo eléctrico va a ser este. Esta es la ecuación que nos diría cómo es o cuál es el campo eléctrico que produce ese alambre en forma de circunferencia que se encuentra en el plano XY en cualquier punto que se encuentre sobre el eje Z. Eso es lo que estamos encontrando. Pero es interesante notar que aquí nos quedó solamente una componente en el eje Z. Vamos a ir al dibujo para ver algo. Vemos, tenemos un diferencial de campo, perdón, de carga, aquí en este punto. Acuérdense que estamos diciendo que esta coordenada, aquí, coordenada es justamente, pero aunque este ángulo es θ, vamos a llamar entonces, poner ese ángulo de forma explícita allí, como ángulo θ, tenemos justamente el ángulo, el diferencial de carga que está acá, va a producir un diferencial de campo que iría en esta dirección si la densidad es positiva, porque acuérdense que quien va a imponer el signo del diferencial, perdón, el signo del diferencial de carga es justamente la densidad en el punto. Aquí habría un diferencial de campo que sale si la densidad es positiva. Si la densidad es negativa, se dirige hacia la carga. Pero en un punto diametralmente opuesto, si allí colocamos un diferencial de carga, voy a tratar de agarrar esa carguita nuevamente, porque no lo estoy agarrando, está muy pequeño, voy a poner un poquito más grande para poder verlo mejor. Voy a quitar esto de acá para que no me estorbe. Si ahora ponemos ese diferencial de carga aquí, otro diferencial de carga distinto, lo que va a ocurrir es que cada uno de esos dos diferenciales de carga va a producir un diferencial de campo, pero el diferencial de campo producido por esta vendría así. Resulta ser que, como la densidad es uniforme, el módulo del diferencial de carga es el mismo. Si el módulo del diferencial de carga es el mismo y la distancia que hay desde este punto al punto de observación es la misma que hay que desde este otro punto al punto de observación, los módulos de los campos también son los mismos. Los ángulos con respecto a la vertical también son los mismos. Eso significa que si usamos la regla del paralelogramo para sumar esos diferenciales de campo, nos queda solamente en el eje Z. Y eso es justamente lo que nos está dando. El campo solamente tiene componente en el eje Z. Pero también podríamos observar algo interesante. Si el punto de observación hubiese estado en el origen, entonces los diferenciales de campo producidos por estos dos diferenciales de carga serían opuestos y el campo daría 0. Y eso también lo estamos encontrando aquí. Si Z vale 0, el campo debe ser 0. Vean que aquí está todo lo que nos dice la geometría. Y de hecho, en el enunciado de nuestros problemas, en los enunciados de nuestros problemas, hay un problemita que ya podríamos hasta resolver. El último. Voy a leerlo y yo quiero que ustedes me ayuden. Dice así:
Un alambre semicircular de radio R mayúscula tiene una densidad de carga no uniforme. Esto es importante, no uniforme. Y una densidad de carga no uniforme, lambda igual lambda sub 0 por el coseno de tita. Y una carga total, U sub 0, en la que lambda sub 0 es una constante. El ángulo tita está definido según indica el dibujo. Noten, el ángulo tita entonces es el ángulo que se va a formar con respecto al eje X positivo. Vean, el ángulo tita, el ángulo con respecto al eje X positivo. Es decir, estoy usando una simetría idéntica a la que hemos usado antes. ¿Sí? Ahora, se nos pregunta. El alambre tiene su centro en el origen del sistema coordenado y se encuentra en la posición no negativa del eje X, es decir, para X positivos o iguales a 0. Me preguntan cuál es el valor de lambda sub 0 y cuál es el campo eléctrico en el origen. Muchachos, yo quiero que ustedes me digan ahorita cómo conseguir el campo eléctrico en el origen. Ya tenemos cómo calcularlo. Lo que hay que hacer son pequeños cambios al procedimiento que hemos hecho. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme eh, cómo modificar para conseguir el campo? Dime. Zeta c igual a 0, ¿no? Z igual a 0. Perfecto. Es uno de los cambios. Z vale 0. ¿Qué más? Porque vean que esto es Los límites de integración. los límites de integración. ¿De dónde irían los límites de integración? En este caso sería de 0 a pi, No. ¿no? Disculpe, de 3 pi medio a pi medio. 3 pi medio a pi medio. Eso podría ser válido, pero acuérdate, es más fácil, porque de 3 pi medio es válido, sería este punto, y pi medio sería este otro. Perfecto, es válido, pero es más fácil decirlo desde menos pi medio hasta más pi medio, porque en este punto el ángulo valdría 0. Entonces, obviamente, aquí cambia de signo. Entonces, desde menos pi medio hasta más pi medio. Pero lo que tú dijiste es válido. Entonces, si hacemos esos cambios, podríamos conseguir parte de la solución, pero hay una cosita que nos está echando broma. ¿Cuál es lo que nos está echando broma? El problema que habíamos resuelto anteriormente tenía una densidad uniforme. Este no tiene densidad uniforme. Que la densidad ahora cambia con el ángulo. Este es un problema de densidad variable. Entonces, ¿qué cambio deberíamos hacer? Voy a regresar a nuestra hoja de fórmulas. ¿Dónde es que usamos la densidad? Aquí. La densidad fue usada acá, muchachos, aquí, porque se usó la densidad. En ese problema en particular, la densidad no es lambda sub 0, es lambda sub 0 por el coseno del ángulo tita, y por casualidad, entre comillas, usé el mismo ángulo que está en ese problema. Por lo tanto, para resolver ese problema, lo que tendríamos que hacer no es más que cambiar esta densidad por la correcta, que es lambda sub 0 por el coseno de tita. Y por supuesto, z vale 0. De allí podremos encontrar entonces las componentes del campo. Obviamente, allí la cosa cambia, porque z vale 0, la componente en el eje z va a ser 0. No importa cuánto valga la densidad, se está multiplicando, pero las otras sí van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya los límites de integración no son estos, y además va a aparecer el coseno del ángulo. Entonces, uno tendría que ver que las integrales cambian. Entonces, vamos a hacer eso luego, pero vean que ya tendríamos hasta cómo resolver ese problema. Es interesante que nos demos cuenta que es un problema de densidad variable. Eh, en Internet muchas veces no se encuentran problemas de densidad variable. Tratan casi siempre los problemas clásicos que vienen como ejemplo en los libros. Los problemas de densidad variable porque hay prácticamente una sola manera de ser constante, pero infinitas maneras de ser variable. Entonces los omiten,
muchas veces en esos videitos que están por allí, que no les digo que no lo consulten, muchachos, pero cuando ustedes consulten una cosa de esa, pregunten primero. Eh, eh, Profesor, usted puede ver este videito, yo le mando aquí la dirección para que usted me diga si le gustó, si no le gustó, que si esa nomenclatura usada por ese autor la puede usar yo o hay que hacer algún cambio, etcétera. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la calidad es distinta. Algunos son muy buenos, otros están a un nivel muy elevado, que no es el de nuestro curso. Nuestro nivel a veces está por debajo y a veces tienen, como les dije al comienzo de la reunión, tienen el mismo nivel que nosotros, pero resulta ser que no utilizan la misma nomenclatura, entonces tenemos que adaptar algunas cosas. Eso es importante, eso es importante. Estamos perdiendo uniformidad por meternos a ver muchas veces esa información interna. Entonces, vean, los cambios que habría que hacer para ese problema, entonces, ¿cuáles son? Cambiamos al lambda sub 0 por lambda sub 0 por el coseno. Y z lo cambiamos por z igual a 0 y además el ángulo inicial lo ponemos en menos pi medio y el ángulo final en más pi medio. O como dijo Manuel, podemos hacer tranquilamente integrando desde 3 pi medio hasta más pi medio. Es válido. Es pero cuidado, siempre es mejor que aparezcan esos ángulos como si fuesen crecientes. Esa es la mejor manera. Entonces, si ustedes ven, el C3 pi medio es un ángulo mayor que pi medio, entonces no sería bueno expresarlo de esa forma. El, Siempre vamos a integrar de manera creciente, es decir, que el ángulo inicial sea más pequeño que el ángulo final. Si lo hacemos así, parecería que no. Entonces, uno podría, voy a regresar al dibujo, poner desde perdón, el dibujo que está en el enunciado, desde 3 pi medio hasta 3 pi medio más pi, es decir, 5 pi medio. Ese sí es válido. Ese es mejor que el que me habían planteado anteriormente. Entonces, por eso que le dije, puede ser. Entonces, acuérdense que siempre integramos de manera creciente. Entonces, ese problema lo vamos a resolver luego, pero vean que ya tenemos todo para resolverlo. Entonces, es importante eso. Entonces, muchachos, la pregunta de siempre. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. Acuérdense que si hay duda, pregunten, muchachos. Yo suelo responder. Así eso me lleve a tener que continuar la clase en otro momento. Yo suelo responder. Pregunten, muchachos. No se queden con las dudas. De hecho, eh, yo siempre lo menciono, muchachos. Quedarse con una duda es algo que uno no debería hacer nunca. Nunca. Quedarse con una duda. Si uno se queda con una duda, debe tratar de salir de esa duda lo más pronto posible. Eso es sumamente importante, lo más pronto posible. Entonces, muchas veces eso es preguntar, interrumpir al profesor de cierta forma para que me explique. Entonces, eso es sumamente importante. A mí no me preocupa, yo no me pongo bravo, por decirlo de manera coloquial, si ustedes me preguntan algo relativo a lo que se está viendo. A mí me preocupa más lo otro, que no se haya entendido. Entonces, bien, ya tenemos entonces cómo resolver ese último problema. Pero antes de resolver este, quiero mencionar que hay otras maneras de trabajar, otros problemas que podemos resolver. Uno de esos problemas lo podemos ver según lo que nosotros vimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto que era una de las imágenes que teníamos ayer para eh, ver algunas cositas? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un aro? Ahora ya no es la superficie gaussiana, estoy hablando de un aro. Es decir, imagínense que estas cosas no son esferas. Entonces, si nosotros tenemos toda una infinidad de aros,
y nos preguntan, ¿qué figura es esa que es la unión de todos esos aros? Nosotros tendríamos que decir una de dos. O es una circunferencia completa, perdón, un círculo completo, algo que tiene solamente dos dimensiones, perdón, si es, en este caso, algo plano, o algo que tiene un agujero, eso se llama corona. Una corona circular es como una arandela. Entonces, esas son las dos figuras básicas que nosotros podremos tener si cambiamos el radio. La unión entonces de muchísimos aros es una figura plana. Podríamos tener, en lugar de estos problemas que son de aros, tener una figura plana, un disco. Y el procedimiento que se utilizaría para encontrar el campo de un disco es exactamente el mismo que nosotros tenemos ahorita. Vean, supónganse que hubiésemos tenido un disco. Voy a copiar este para ponerlo en otro lado. Y digo que ese disco tiene un determinado radio variable R. Y cambiamos el radio del disco. La unión de todos los aros es justamente nuestro disco. ¿Qué pasa? Que nosotros podríamos entonces decir, pero cada uno de esos aros tiene un pedacito de la carga total, pero el disco tiene dos dimensiones, no es un alambre. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Este procedimiento es justamente el que vamos a adaptar luego. Vean, cuando las densidades son uniformes, vamos a ver que esta ecuación la podemos expresar de una manera ligeramente diferente. Vean lo que aparece aquí, 2pi por r. Pi por r, multiplicado por la densidad. Ayúdenme, muchachos. ¿Qué es 2pi por r? El perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo. Perfecto. Excelente. Y si nosotros tenemos una densidad uniforme, la longitud multiplicada por la densidad es la carga. Este paréntesis representa la carga total del aro. Voy a expresar eso así. Esto es parte de la solución del problema. El aro. Noten que tenemos una manera de trabajar que ya nos permite conseguir la carga, pero en el campo, ya no en función de la densidad, sino en función de la carga total del aro. Claro, el problema que estamos resolviendo tenía como dato la densidad. Lo estamos poniendo en función ahora de la carga total del aro. Si nosotros hubiésemos tenido, voy a ir a PowerPoint, una figura como esta, pero una figura maciza. Perdón, maciza. Voy a agarrar este, el que me interesa. Y voy a ponerle una figura maciza, por ejemplo, así. Parece que tengo una figura maciza. Es decir, ya no un aro, sino lo que tengo una figura sólida, un disco. Ese disco lo podemos suponer que está formado por muchísimos aritos. Cada uno de estos aritos tendrá una densidad pero superficial. Eso es interesante, pero tiene una carga. Lo importante es la carga, es decir, si nosotros hubiésemos tenido un problema distinto a este, nos plantearían, utilice el resultado anterior para calcular el campo eléctrico producido por un disco uniforme de densidad sigma.
ya no es lambda, porque estamos hablando de algo que tiene dos dimensiones, sigma. ¿Qué es lo que hubiésemos tenido que hacer? Bueno, muy sencillo. Si tenemos algo como esto, voy a plantearlo con una vista ya no en perspectiva. Fíjense que este es nuestro disco, es una figura sólida. Y dentro de ese disco vamos a colocar un arito. Este pequeño aro va a tener una cantidad de carga. Pero ¿qué cantidad de carga? Si la densidad es sigma, sigma por el área sería la cantidad de carga que tiene justamente nuestro arito. Pero ¿cuál área? Eso es importante. ¿Qué área tendría que utilizar? Entonces, para eso vamos entonces a ver cómo modificar el problema. Esta modificación nos va a ayudar a entender qué hacer en el problema siguiente. Entonces, vean, nosotros tendríamos que ver que si tenemos muchísimos aros, acuérdense que en este caso estamos hablando del campo en cualquier punto sobre el eje Z, no en Z igual a 0, sino en cualquier otro punto. Nosotros entonces lo que tendríamos que ver es que ya esta carga total del aro no sería la carga total del disco. Es decir, lo voy a poner aquí de aro, pero vamos a hablar de un aro de qué radio. Bueno, vamos a poner de radio R. R. Ya voy a acomodar esto. Ahora, ese sería la carguita de ese aro, pero un radio variable. Es decir, aquí vamos a poner un radio R minúscula, no R mayúscula que es el radio total, porque necesitamos una variable. Entonces, esta carga total de ese aro no es la carga total no es una carga completa, es un pedacito de la carga total. Entonces vamos a poner eso como un diferencial de carga. Pero decimos del disco. Es decir, la carga total del aro de radio R va a ser un pedacito de la carga total del disco. Pero si hablamos en esos términos, resulta ser que al sustituir eso en esta relación, voy a quitar estos términos acá. Ya no estoy hablando entonces del campo total, sino de un pedacito del campo total. Pero un pedacito del campo total del disco. Y aquí tendría que poner entonces diferencial de carga del disco. Pero la densidad de tipo superficial, sigma, o sea que estaba escribiendo por aquí, bueno, la borré, sigma, es cuánta carga hay por unidad de área, de superficie. Entonces, aquí tendremos que ver cuál es el área que nos va a interesar. Bueno, estamos hablando que es un aro de radio R. ¿Cuánto vale el área de un disco de radio R? Entonces, ese es el disco.
¿Cuánto vale el área de una circunferencia? Un disco de radio R. Pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio cuadrado. Perfecto. Y por lo tanto, de esta relación, conseguimos el diferencial de S. Sería 2pi por R de R. No debe olvidarse nunca el diferencial. De allí que podríamos conseguir cuál es el valor de el diferencial de carga despejado acá. Pero ese es el diferencial de carga ¿de quién? Del disco. Que sería sigma por ds. Eso significa que ya podemos determinar el diferencial de carga del disco. El campo del disco, perdón, sustituyendo ese diferencial de carga por este. Ahora, aquí hay que hacer unos pequeños cambios, porque en este caso la R representa el radio total, pero ahora la R es una cantidad variable. Porque estamos diciendo que cada uno de estos aritos es de radio R minúscula. De radio R minúscula. Y es cada uno de ellos es el que produce el campo en el punto que es el centro o en cualquier punto sobre el eje. Entonces, de esta forma, nosotros ya tendríamos el diferencial de campo que produce el disco. Y para conseguir el campo del disco, lo que tenemos que hacer es integrar. Noten que estamos realizando entonces una segunda integración. Eso se debe a que realmente estamos usando una integral doble. Pero eso no lo conocemos nosotros. Estamos llegando al resultado de que para conseguir el campo de objetos que tienen dos dimensiones habría que integrar dos veces. Ahora, vamos a integrar la variable R minúscula. Muchachos, ¿de dónde a dónde integramos? Acuérdense que este es un disco de radio R mayúsculo. ¿De dónde a dónde integramos? Díganme ustedes los límites de integración. De 0 a 2pi. Acuérdense que el límite de integración debe ser del mismo tipo que el diferencial. Ah, ok. Y el diferencial es R. Entonces debe ser radios. ¿Cuáles son los De radios? Que 0. son los de 0. Bueno, era justo aquí responde ahí. De 0 a radio. De 0 al radio mayúscula, que es el radio del disco, de 0 a R. Entonces noten que aquí tenemos una integral diferente. Ahora, de 0 a R está diciendo Rafi, y tienes razón, es de 0 a R, pero R mayúscula. Porque acuérdense que estamos diciendo que R minúscula en nuestro curso siempre lo vamos a poner como una variable. Entonces, aquí lo que estamos haciendo no es más que esto. Hay una infinidad de radios muy pequeñitos, perdón, de radios que nosotros estamos tomando en cuenta. Hay una infinidad de aros. Si sumamos los efectos de todos esos aros, conseguimos simular un disco de radio R mayúscula. Acuérdense que estamos hablando de disco de radio R mayúscula. Entonces, tendremos que integrar de 0 hasta R mayúscula. La variable es R pequeña. R pequeña es el radio de nuestra variable. Fíjense. Aquí ya lo había dicho. Acá. Porque si R minúscula no hubiese sido la variable, porque no es variable, es constante. Y si derivamos con respecto a R minúscula, nos va a dar 0. Porque hubiese sido la derivada con respecto a una constante. Entonces R minúscula es una variable. Entonces,
Ya lo que tenemos que conseguir es esta integral. Voy a ponerla ya de una vez, solo por cuestiones de tiempo, pero podríamos ir a cualquier herramienta, tal cual como lo dije, como lo hice ayer. Ayer lo hice con Wolfram Alpha, pero hay muchas otras. El asunto es, como les dije, que si ustedes conocen alguna, me digan cuál están usando. Puede ser hasta una simple tabla de integrales. Déjenme copiar esto. La antiderivada de esa ecuación es esta, menos, perdón, esa es la antiderivada. Eso lo vamos a evaluar en 0 y R. Entonces, vamos a poner aquí la K, que se me había olvidado, el vector unitario, y luego lo evaluamos en 0 y R. Cuando lo evaluamos en R, nos queda esto. Y si lo evaluamos en 0, nos queda esto. Pensé que se resta, hablando de integrales de tipo definida. Parece que la variable es R pequeña, por lo tanto aquí vamos a poner el 0. Y ese sería entonces el campo que produce ese disco. Eso se puede simplificar bastante. Nos queda poquito tiempo, queda unos 5 minutos, pero con esto podemos terminar esta partecita de este campo, que es muy útil para entender el procedimiento que vamos a utilizar luego para conseguir campos del cilindro. Entonces, vean, el campo del disco entonces sería justamente esto que está acá. Vamos a sacar factores comunes lo que podamos. Caso E, factor común. El sigma y el 2pi también. La raíz de z cuadrado es módulo de z. Entonces aquí voy a poner módulo de z. Muchas veces se sabe si z es positivo o es negativo y se puede poner ya de una vez allí. Si z es positivo, esta cantidad vale 1. Si z es negativo, esta cantidad valdría menos 1. Entonces, cociente entre z y menos z. Puedo sacar factor común la z si quiero. Poner esto así. Ahora, noten algo interesante. Tiene que ver con caso E. Caso E, la constante de la ley de Coulomb, es esto. Voy a ponerlo aquí. Se puede poner así. 1 entre 4 pies y lo sucero. Por lo tanto, caso E por 2pi y el 2 pitos de este lado. Y esto se puede simplificar por pi y esto nos va a quedar 1 sobre 2 que se lo sucero. De allí que muchas veces esa ecuación, aquí vamos a poner un 1 para que no se nos altere nada, que eso no es tan importante, porque había puesto una fracción. Caso E por 2pi lo podemos sustituir por sigma sobre 2 si lo sucede. Si se sabe que z es positivo, z entre módulo de z daría 1. Muchas veces esta ecuación la escriben así, poniendo el menos de este lado, de esta otra cantidad positiva. Vamos multiplicando por menos. Y este es el campo que produce un disco. Si el disco hubiese sido hueco, por ejemplo, si en lugar de tener algo como esto, nosotros tenemos algo así,
que tiene un radio más pequeño que el otro, por ejemplo, un radio interno A y un radio externo B, ¿cuáles serían los cambios que hubiésemos tenido que hacer para conseguir el resultado? Muy sencillo. Radio. Aquí ponemos el radio más pequeño y aquí ponemos el radio más grande. Esa figura se llama corona circular. O sea, ya tenemos cómo calcular el campo que produce una corona circular. Lo que nos queda es determinar el campo que nos plantea el problemita. Vean, use el resultado del problema anterior para encontrar ese campo, el campo que produce este cilindro. Pero si entendimos lo que yo les dije, estamos resolviendo un problema aparte, que es el problema del cálculo del campo que produce un disco sólido. Este otro es similar. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Una sucesión de una infinidad de discos es justamente un cilindro. Entonces lo que tendríamos que ver es calcular los campos, que eso sí, cada uno de esos aritos, que serían la intersección de nuestro cilindro, con planos paralelos al plano XY, eso produce aros, y cada uno de esos aros podemos utilizarlo para calcular la contribución de ese campo producido por esos aros en este punto. La suma de todos los infinitos aros posibles va a ser el efecto que nos interesa, es decir, la unión de todos esos infinitos aros es el cilindro, y el campo que produce la suma de todos esos infinitos campos va a ser el campo del cilindro. Eso lo vamos a hacer después que terminemos en nuestro receso. Vamos a irnos por un receso de unos 5 minutos y luego regresamos. Vean que estos problemas son de integración, son más complicados en cierta forma que los que estábamos viendo ayer, pero la esencia siempre es la misma. Entonces vamos a descansar por 5 minutos, luego regresamos.